En respuesta a la sinrazón de la fuerza ignorante, debe imponerse la sabiduría de la lógica trascendente. En un significativo rescate de moral y decencia que pudiera obtener finalmente el Estado chileno, amén de un mínimo reparo a la injusticia cometida contra Bolivia, sin siquiera contemplarse como correspondería legalmente un resarcimiento económico por los ingentes recursos que durante 136 años Chile explota del territorio arrebatado, debería seguirse el mismo procedimiento de concordia logrado entre Chile y Perú, que recuperó con Tacna el 50% del territorio que mantuvo durante largos años el agresor. Aclaro entonces, que cuanto propongo, no ante la voracidad de los gobiernos chilenos, que mantienen infernalmente su ceguera, soberbia y falacia al respecto, es poner en consideración de la real conciencia del pueblo chileno, la pacífica devolución, en acto de fraternidad perpetua y provechosa complementación progresista y fundamentalmente humanista, del 50% del territorio boliviano arrebatado con la invasión pirata perpetrada en 1879, esto es, que Bolivia restaure a su integridad territorial soberana 60.000 kilómetros que incluyan 200 kilómetros lineales de costa y su correspondiente extensión marítima que establece el orden internacional. Las precisas leyes del universo, aquí, ahora y por siempre. En mi libro El advenimiento de Tulupa, que escribí a finales de 1988, publicado oportunamente en la ciudad de La Paz, Bolivia, cuya segunda edición fue impresa en México, DF, en 1994, en el aparte 1 del capítulo 4 titulado La Eterna Ley mediante un nuevo pacto, he agregado entre otros importantes aportes de la tercera edición ampliada que aún no ha sido publicada, respecto a la huípala, bandera que contiene 7 colores copiando al arco iris celestial, y cada uno a la vez deriva en 7 variantes, digo de modo aclaratorio lo siguiente. Este maravilloso emblema de la paz de los universos como es el arco iris en los cielos, ya expresado como símbolo representativo de la caridad de Dios por la humanidad, ha sido indebidamente tomado como propio por verdaderos demonios que pululan en la infernal política, lo mismo que por desviados sexuales que lo esgrimen falsamente como libertad de preferencias para establecer anómalas convivencias conyugales que son aceptadas legalmente por la moderna sociedad, permitiendo uniones antinaturales y del más degenerado grado de pecado e inmoralidad que alardean desvergonzados tanto los homosexuales como las lesbianas. La épica hazaña del particular Pentateuco que todo cristificante debe valerosa y sabiamente ejecutar. Para entender la suma suprema del Pentateuco, debemos atesorar la paciente digna elaboración de la íntima pentalfa que simboliza la particular cristificación, la cual requiere su validación ejecutando el respectivo génesis o bautizo iniciático que posteriormente habilitará el debido equilibrio dao en cuya iluminación lo perecible se torna imperecible, esto es, consustanciada la vida material con la plena espiritualidad. Esta es la trama que en épica hazaña el meritorio laborante debe realizar transitando su específico sendero cifrado en las enseñanzas de Jeúdicael y sintetizadas en el libro de Enoch, levantando la vara sideral a medida que va separando y purificando las aguas en su triunfal resurrección mística con el arribo a la tierra prometida o Edén celestial. De ello trata todo el capítulo 4 de mi libro El advenimiento de Tulupa, y en específico a lo anterior este apartado 2 titulado El Pentateuco, entre Enoque y Moisés que a continuación les ofrezco en este enlace que diligentemente difunde el frater Zaraquiel, desde Apizaco, Tlaxcala, México. Peligrosos signos que deben oportunamente atenderse para prevenir el cáncer. En el pragmático mundo donde nos toca existir, cuando los vicios se consienten normalmente volviéndose rutinarios, destaca la desidia inhumana que atenta de modo masoquista contra la salud en general, no solo de las personas, sino también de todo cuantos nos rodea en la naturaleza. Los hechos son los que cuentan para reconocer con tristeza tal lamentable situación, por lo cual encuentro de vital importancia correrles urgente traslado al enlace siguiente, que invita preventivamente a tomar conciencia de los visibles signos que pueden significar la presencia de algún tipo de cáncer, y así se puedan tomar las medidas que el caso amerite para evitar su gravedad y propagación. Vale la pena considerar y asumir la responsabilidad del cuidado personal, tal como al final de este artículo con sabiduría se recomienda. Y no frecuentes el alcohol o el cigarrillo, colorea tu vida con frutas y verduras, y agrega algo de actividad a tus días. Estas son las mejores estrategias para espantar al cáncer. Dios se manifiesta en viva realidad al interior del hombre purificado. Dios es viva realidad al interior del hombre, independientemente de la forma o denominación que materialmente le asigne, en tanto éste tenga la voluntad de darle cabida purificando su naturaleza, aunque gran parte de la deshumanizada especie, despistada y dormida, amante de la inmundicia y desorden, admite con infernal deleite que desde su psiquis depauperada emerja impetuoso y desenfrenado el infatigable generador de todo mal que es el particular demonio, quien falacia habilidoso se insinúa como virtuoso y benigno.
La misión cósmica se cumple amorosamente sin sujetarse a tiempos o espacios finitos. Muchas veces he considerado seriamente dejar de escribir por este medio, tomando en cuenta que no me apetece extraerle ningún material provecho, y es notoria la insensatez como abrumadora la inmadurez de quienes deberían aplicar las guías espirituales sugeridas para alentar un superlativo desenvolvimiento en la vida diaria, generándose, peor aún y en contrasentido, que muchos demonios, de mala fe y persistentemente, en lo físico como en lo interno, molestos por mi accionar generoso, infiltrándose sigilosamente como pretendidas amistades absorban cuanto pueden para mal aplicarlo en malevos fines infernales. Luego llega a la reflexión iluminadora recordándome lo que jamás debe desconocerse, pues la misión cósmica se cumple por mandato divino, ejecutándose con amor y fe la siembra revolucionaria, sin someterse a restrictivos tiempos o espacios, toda vez que en el eterno ahora del absoluto, la semilla autoseleccionada genera su fecundo fruto apropiadamente, siguiendo el omnisciente designio de Dios Altísimo. Logremos la íntima reintegración con el divino ser que potencialmente llevamos todos. El conocimiento formal que ciertamente es bueno y útil, cumpliendo su efectivo cometido en los requerimientos de la materia, puede ser hasta distraído e inducirse como estratégicos juegos de atractivo desenvolvimiento, aunque la sabiduría que es perfecta e inagotable, nutriente y vivaz que por lo general pasa desapercibida en la naturaleza humana, debería ser eficazmente aprovechada para lograr la íntima reintegración con el divino ser que potencialmente llevamos todos, quien siempre se halla misericordiosamente disponible para todo aquel persistente aspirante que lucha consciente y amorosamente por llegar triunfalmente a merecerlo, trascendiendo la simple temporalidad que transcurre en la inmensidad de espacios y dimensiones. Aprenderemos a rescatar en la tierra el dulzor existencial que brindan las virtudes de paz, sabiduría y amor. Lo más útil, sencillo e inmediato que podríamos lograr en la existencia cotidiana, desenvolviéndonos con salud y sabiduría que aseguran prosperidad y triunfo más allá de cualquier simple quimera, se halla en practicar a cada instante, venciendo cualquier circunstancial situación difícil, la autenticidad espiritual que en experiencia directa, nos permite descubrir interiormente los deleites del amor y paz verdaderos, siendo sin embargo este dulzor de virtudes tremendamente resistido por la legión de egos que por eones esclavizan a los dormidos, infelices, miserables y fracasados, quienes pese a sus falencias, vicios e infrapsiquismo, se mantienen irreverentes y altaneros ante la gracia divina que misericordiosamente siempre perdona. Apologética doctrinal contra los nefastos pervertidores de la sagrada doctrina gnóstica. Actuando como es mi estilo, sin hipocresía o diplomacia, no puedo ser tolerante, por mi responsabilidad consciente, dejando sin refutar categóricamente a quien, con alias de Alba Luz y procedente de un grupo denominado indebidamente Gnosis Igneus, se ha tomado la abusiva e impertinente libertad de escribir en mi muro, con falaz sinuosidad, difundiendo la tremendista advertencia que con ladina astucia intenta tergiversar la luminosa doctrina hermética, que es tan clara y precisa en todo cuanto se refiere a la sagrada transmutación bioalquímica, base efectiva, precisa y cierta de la real cristificación cuyo fundamento cual piedra filosofal, arranca justamente de la purificación y sabio aprovechamiento de la semilla genesíaca partiendo desde el mismo cuerpo físico, tal como en su prolífica obra misional ha expuesto generosamente el maestro Samael Aun Weor, aunque lastimosamente han sido muchos los pervertidos y malintencionados que hasta ahora siguen intentando interferir el avance triunfal de la doctrina celestial, la cual hoy se halla dispuesta abiertamente para favorecer a toda la humanidad, sin secretos arcanos ni desfasados ocultismos, mismos que entre cuatro paredes se sostienen egoístamente negándole a los pecadores arrepentidos la espléndida estelar oportunidad de trascender sus viciosos hierros de consuetudinarios fornicadores, adúlteros y embusteros. El religar es arte, ciencia y filosofía de real mística trascendente que une lo humano con lo divino. No solo la religión, sino también toda ciencia, arte o filosofía que induzca ciertamente al reencuentro de la naturaleza humana con su origen divino, puede y debe ser aceptado como autenticidad mística, cuya radical idiomática de por sí la define, ya que religar es reunir nuevamente lo que se había dispersado o separado. Experimentemos el sublime gozo divino emprendiendo el revolucionario purificador viaje interior. Una gran cantidad de gentes en el mundo, al hallarse totalmente dormidos, tal vez con muy buenas intenciones pero lastimosamente equivocados, pretenden encontrar felicidad exteriormente y emprenden toda clase de experimentos, viajes y aventuras para la conquista de sus ensueños, constituyendo tal anhelo la amarga conclusión del fracaso, ya que la fantasía hipnótica del deseo egoísta, aleja de la pureza requerida para descubrir interiormente la riqueza del verdadero amor, fuente de eterno y divino gozo. Con auténtica sabiduría, venzamos las astucias de los guardianes infrapsíquicos que aprisionan con sus viciosas trampas.
El veleidoso terrícola, fascinado con las hipnóticas trampas que astutamente le tienden sus poderosos 4 guardianes infrapsíquicos, mismas que lo mantienen esclavizado por eones interminables en vicios y decadencias, prefiere soportar el masoquismo de sus degradantes miserias, padeciendo angustias, enfermedades e infelicidad, antes que optar con sabiduría por el generoso perdón que implica emprender el revolucionario retorno a las primeras obras, cuando vivía con los fundamentos castos del paraíso terrenal. Felizmente, la misericordia divina que siempre perdona, esperanzadoramente brinda en favor de las especies que en verdad quieren redimirse, las luminosas perlas contenidas en el Cristo íntimo, para que en gesto triunfal no solo recuperen el Edén perdido, sino que mediante sus gloriosos efluvios puedan arribar a los portentos del paraíso celestial en el seno de Dios Padre Omnipotente. La luz que dimana mi ser cristificado brinda un generoso manantial de paz y gozo eternos. Ninguna persona, a pesar de sus malas intenciones que en infeliz ignorancia pudiera tener en contra de mi humana persona o mi real ser, luego de escucharme y conocerme, física e internamente, con el refulgente puro amor crístico que generosamente sin cesar dimano, pese a que prefiera sostenerse negligente e irresponsable para consigo mismo sometido a sus hierros infernales, jamás podrá ser como antes, porque al menos tendrá una fisura en sus tinieblas que le permitirá atisbar las bondades de la luz que son manantial de paz eterna. El evangelio crístico viviente ataca sin hipocresía y con dinámica revolucionaria el mal que por doquier domina. Existen gentes que siendo hijos de su Dios el diablo, pretendiendo ser defensores de la verdad que ciertamente no representan, amparados en infinidad de lucrativas organizaciones dizque religiosas que germinan como hongos venenosos, en lugar de enfocar sus atropelladores bríos contra sus defectos o enfrentar y combatir los vicios que por doquier campean impertérritos y ufanos, arrecian su belicismo salvaje atacándome física e internamente por predicar y cumplir consciente el evangelio crístico que es directo y sin diplomacias en batalla directa contra el mal reinante, ignorando tales engendros involucionantes que cuanto maquinan infernalmente, son verdaderos bumeranes que en la ida correspondencia cosecharán en breve por sí o en lo que directamente les atañe o concierne. La suprema doctrina de Cristo viviente se fundamenta en la praxis del amor y el perdón. La inhumana perversidad, ahogada en su veneno punitivo, sostiene la pena de muerte como castigo a los transgresores extremos, sin considerar el divino mandato que claramente determina: no matarás. Una sociedad consciente, que es lo ideal para alcanzar una humanidad exitosa en la existencia, teniendo como premisas supremas el amor y el perdón, predicados y practicados por el divino Redentor, descarta todo salvaje revanchismo, asegurando la vida como prioridad superlativa, para trascender felizmente, mediante el sentido arrepentimiento, la gravedad de las faltas cometidas, allende tiempos y espacios. Involucrémonos los hijos de Dios en el cumplimiento de sus sabios misericordiosos designios. Imbuido de consciente humildad, agradezco las generosas palabras que le ha inspirado a la fráter Alejandra Reina y al meritísimo selecto grupo de hermanos gnósticos que en su medio cumplen la obra que les corresponde, ratificando que cuanto llevo a cabo es el sabio vigil y para honra y gloria de la sagrada doctrina y de nuestros amados maestros Jehú Micael, Zorocotora Melquisedec, Sanat Kumara y Samael Aun Weor, y no desdeno sino que aprecio sobremanera el reconocimiento a la incesante labor que cumplo honrosamente, desplegando la noble misión que desde el Altísimo a su debido tiempo me fue asignada. Si bien es hora más que suficiente para reestructurar la organicidad plena de la institucionalidad legada por el patriarca Samael, y sin buscar propiamente cargos eclesiásticos o administrativos, deberemos reunirnos fraternalmente todos cuantos comulguemos con la pureza doctrinal, para concienciar lo concerniente a la elaboración de una dinámica estrategia difusora que garantice el triunfo luminoso del evangelio crístico que se tiene preparado, dando fiel cumplimiento a los planes que desde el absoluto, Dios Todopoderoso ha dispuesto para la humanidad terrestre. Cada instante de amor verdadero se extiende por eones, trascendiendo eternidades de tiempos y espacios. Cada instante experimentado de amor verdadero se extiende por eones infinitos, asegurando plenitud de gozo divino a quienes con sus dones se nutren. Inversamente, restan salud y energía incalculables, los desdichados que padecen odio y desamor, desaprovechando sin frutos el transcurrir de una vana existencia. Amor es el mayor y mejor tesoro que en la vida pueda redescubrirse. Amor es el mayor tesoro que en la vida pueda encontrarse, brindándonos felicidad plena y eterna, mientras que el odio es su peor veneno, intoxicando y destruyendo cada existencia, mediante virulentos y grotescos egos, mismos que reaparecen sofisticados y robustecidos, aprovechando el adormecimiento de fascinados y despistados que constituyen el mundo terrícola. En 5 textos describo cuánto el amor edifica radiante, mientras que el odio nefastamente destruye.
1. Existir sin amor. Un individuo desorientado es tener marcado el funesto pasaporte hacia un destino de rotundo fracaso. 2. Ningún declarado ateo conoce el amor verdadero, pues sometido a sus infernales deidades, los vicios y el dinero, todo placer será falso y efímero, padeciendo luego interminables tormentos, que se desatan en deplorables dramas y espantosas tragedias. 3. La salud plena proviene del sublime amor perfecto, mientras que las más angustiosas enfermedades, colmadas de dolor insufrible, se originan por el odio y el desamor que caracterizan el infernal egoísmo. 4. Brilla triunfal el sol interior de quien vive dignamente enamorado, mientras que hasta el cielo se torna sombrío, para quien sometido a los insaciables egos, se consume miserablemente en ambientes de odio y desamor. 5. Toda la nefasta opulencia que grotesco ejerce el destructivo ego, sucumbe ante la gloriosa magnificencia del edificante radiante amor crístico. La pobreza permite captar a Dios en real plenitud, mientras que escapa al raciocinio de los indignos. Para ser contundente respecto al caso específico del vanidoso escepticismo que está de moda en el pervertido mundo terrícola, mismo que algunos disque letrados y tenidos erróneamente por sabios profesan dogmáticamente diciéndose ateos, me cumple decir en pura verdad, respetando la correspondiente etimología, que quien sostiene tal necedad, afirma categóricamente y sin duda alguna, que se halla sin Dios en su interior, porque ha admitido reemplazarlo por su antítesis, el diablo, como consentida deidad, a quien atesora, venera y rinde tributos, dándole alimento mediante los sutiles egos de la soberbia, vanidad y concupiscencias múltiples, propias de quien nada espera del Altísimo ni reconoce la feliz espiritualidad que consagra excelencia de vida más allá de los eones que infinitos transcurren en la multidimensionalidad del inconmensurable espacio, expandido en el cada vez más remoto e ignoto macrocosmos, el cual proviene del absoluto inmanifestado a quien por experiencia directa los trascendidos llamamos Padre Inmortal. Arcaón Zanoni Fidluz. Venerable Maestro Kumarásico. El Tabamanú. David Serrate Pérez, restaurador del Evangelio de Cristo viviente e iniciador de la Iglesia Universal del Amor.